Hay preguntas que la humanidad lleva siglos intentando responder. Preguntas tan profundas, tan inquietantes, que han dado origen a religiones, guerras, sociedades secretas y descubrimientos capaces de cambiar el destino del mundo. Pero existe una por encima de todas. ¿Qué ocurre con la mente humana después de la muerte? Esa es la puerta prohibida que está a punto de abrirse. En el corazón de Praga, entre torres góticas, relojes astronómicos y callejones envueltos en niebla, el profesor Robert Langdon llega para asistir a un evento que promete desafiar todo lo que creemos saber sobre la conciencia, el alma y la propia realidad. A su lado está Catherine Solomon, una brillante científica que ha dedicado su vida a investigar el misterio más antiguo de la existencia, la verdadera naturaleza de la mente humana. Lo que está a punto de revelar no es simplemente un hallazgo científico, es una verdad capaz de destruir siglos de dogmas. Una verdad que algunos consideran la mayor esperanza de la humanidad, y otros el secreto más peligroso jamás descubierto. Pero antes de que esas revelaciones salgan a la luz, un asesinato brutal convierte la noche en una pesadilla. Catherine desaparece, su manuscrito es robado, y Langdon se ve arrastrado a una persecución frenética a través de una ciudad construida sobre símbolos ocultos, leyendas olvidadas y secretos enterrados durante generaciones. Cada iglesia, cada estatua, cada código, cada sombra en las antiguas calles de Praga parece esconder una pista. Y detrás de todas ellas, una presencia aterradora emerge desde las leyendas más oscuras de Europa, decidida a impedir que la verdad sobreviva. Lo que comienza como una búsqueda desesperada para salvar a la mujer que ama, pronto se transforma en algo mucho mayor. Una carrera contrarreloj entre ciencia y espiritualidad, entre razón y fe, entre lo que creemos ser y lo que realmente somos. Porque esta vez Robert Langdon no solo está persiguiendo a un asesino, está persiguiendo el último secreto de la humanidad. Y cuando la verdad salga a la luz, nada volverá a ser igual. Nada volverá a ser igual. La noche había caído sobre Praga con una solemnidad casi ritual. Desde lo alto, las agujas iluminadas del reloj astronómico parecían medir algo más que el tiempo. Parecía que estuvieran contando los segundos que le quedaban al mundo antes de descubrir una verdad insoportable. Robert Langdon avanzó por las calles adoquinadas sintiendo esa mezcla de fascinación y presagio que solo las ciudades antiguas podían despertar en él. Praga no era solo hermosa, era un laberinto de símbolos vivos. Cada fachada barroca, cada torre gótica, cada estatua ennegrecida por los siglos parecía guardar un mensaje. A su lado, Catherine Solomon caminaba con la serenidad de quien sabe que está a punto de cambiar la historia. «Esta noche no voy a presentar una teoría», murmuró ella, con la mirada fija en el edificio donde tendría lugar la conferencia. «Voy a presentar una prueba». Langdon percibió en su voz algo que iba más allá del entusiasmo científico. Había vértigo, incluso miedo. Catherine llevaba años investigando la conciencia humana, empujando los límites de la ciencia noética hasta terrenos que muchos consideraban herejía intelectual. Su nuevo manuscrito prometía demostrar que la mente podía existir más allá del cerebro físico, más allá de la muerte. Solo esa idea bastaba para sacudir religiones, gobiernos, corporaciones y organizaciones enteras construidas sobre el monopolio de la verdad. Cuando entraron en el antiguo teatro adaptado para la presentación, la atmósfera vibraba de expectación. Científicos, magnates tecnológicos, académicos, líderes religiosos y figuras del poder observaban el escenario como si estuvieran a punto de presenciar un milagro. Y quizá lo estaban. Las luces se atenuaron. Catherine subió al escenario. Durante los primeros minutos, su exposición atrapó a todos. Habló de patrones neuronales, resonancias cuánticas, conciencia expandida. Y después mostró algo que heló la sangre de Langdon, una secuencia de datos que parecía demostrar actividad cognitiva después de la muerte clínica. Un murmullo recorrió la sala. Algunos rostros reflejaban asombro, otros terror. Entonces ocurrió. Un grito cortó el aire.
Las luces explotaron en una lluvia de chispas, la pantalla principal se volvió negra y un hombre cayó muerto entre las primeras filas con el pecho atravesado por una hoja ceremonial marcada con un símbolo antiguo. El caos estalló. Gente corriendo, sillas volcadas, seguridad desenfundando armas, voces gritando en varios idiomas. Langdon se lanzó hacia el escenario, pero Catherine ya no estaba. Solo quedaba su ordenador destrozado y una extraña marca dibujada sobre la mesa, un símbolo alquímico que Langdon reconoció al instante. No era una amenaza, era una invitación, una pista. Y mientras las sirenas comenzaban a resonar en el exterior, Langdon comprendió algo aterrador. Catherine no había desaparecido al azar. Alguien la había llevado porque conocía el verdadero alcance de su descubrimiento. Y esa certeza lo obligó a seguir el único rastro disponible, un antiguo símbolo que lo conduciría a las profundidades ocultas de Praga. Porque la respuesta no estaba en el cadáver, estaba en lo que el asesino quería que él encontrara. El símbolo brillaba en la mente de Langdon como una llama imposible de ignorar. Mientras la policía cerraba el teatro y las autoridades intentaban controlar el pánico, él ya sabía que no podía perder tiempo. Aquella marca no pertenecía a un asesino impulsivo. Era demasiado precisa, demasiado ritual, demasiado cargada de historia. Representaba la unión entre espíritu y materia, una antigua referencia hermética relacionada con la supervivencia del alma. Exactamente el tema de la investigación de Catherine. La pregunta ya no era quién la había secuestrado. La verdadera pregunta era quién temía tanto su descubrimiento como para matar por él. Guiado por el símbolo, Langdon se internó en la ciudad vieja de Praga. La niebla descendía entre las cúpulas y campanarios, envolviendo las calles en una atmósfera casi sobrenatural. Cada paso lo acercaba más a un lugar que conocía por viejos textos de alquimia, una capilla olvidada bajo uno de los monasterios más antiguos de la ciudad. Solo allí podría encontrar la siguiente clave. Mientras descendía por una escalera de piedra húmeda, el aire se volvió más frío. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones latinas, diagramas astrales y figuras humanas rodeadas por círculos concéntricos. No eran simples decoraciones, eran mapas de la conciencia. En el centro de la cripta encontró un pedestal vacío, salvo por una pequeña llave metálica y una frase grabada en checo antiguo. Langdon la tradujo en voz baja: «La mente no muere, solo cambia de puerta». Sintió un escalofrío. Aquello confirmaba que Catherine llevaba razón. Su investigación no era un descubrimiento aislado, sino la continuación de un conocimiento oculto durante siglos. Pero antes de que pudiera examinar la llave, escuchó pasos, lentos, pesados. Del otro lado de la oscuridad emergió una figura gigantesca envuelta en una túnica negra. Su máscara representaba una criatura del folclore checo, una especie de demonio guardián de secretos ancestrales. No dijo una sola palabra, solo levantó una hoja curva que reflejó la tenue luz de las velas. Langdon reaccionó por instinto, tomó la llave y corrió por un pasadizo lateral mientras la figura avanzaba tras él con una calma monstruosa. El eco de sus pisadas retumbaba como un reloj de cuenta regresiva. El túnel desembocó en una biblioteca subterránea sellada durante siglos. Miles de manuscritos, mapas, textos prohibidos. Y en el centro, un libro abierto con la caligrafía inconfundible de Catherine. Ella había estado allí. Entre sus notas, Langdon encontró una frase subrayada 3 veces. «Londres guarda la prueba definitiva». Y justo debajo, una coordenada. No había dudas. La desaparición, el asesinato y la persecución no eran más que el inicio de una conspiración mucho más grande, una conspiración que acababa de extenderse más allá de Praga. Porque lo que aguardaba en Londres no solo podía revelar dónde estaba Catherine, podía demostrar que la muerte, tal y como la entendemos, siempre fue una mentira. Podía demostrar que la muerte, tal y como la entendemos, siempre fue una mentira.
Esa frase golpeó la mente de Robert Langdon mientras el avión nocturno atravesaba las nubes rumbo a Londres. Bajo la tenue luz de cabina, sostenía entre sus manos la pequeña llave hallada en la cripta de Praga. No era una llave corriente. Su diseño imitaba la estructura de una neurona, con ramificaciones metálicas que parecían reproducir conexiones sinápticas. Catherine había dejado aquel rastro para él. Lo conocía lo suficiente como para saber que seguiría los símbolos, no las explicaciones. Al aterrizar, la ciudad lo recibió con lluvia fina y un cielo de plomo. Londres siempre le había parecido una capital donde el pasado y el futuro convivían en la misma calle. Pero esa noche la sensación era más intensa. Cada edificio parecía una pieza dentro de un mecanismo gigantesco que estaba a punto de activarse. La coordenada lo condujo hasta la Biblioteca Británica. A esas horas, el edificio permanecía cerrado al público, pero la llave abrió una entrada lateral oculta entre paneles de piedra. Del otro lado, un corredor estrecho descendía hacia una zona restringida que no figuraba en ningún plano oficial. Allí lo esperaba un archivo clandestino. Decenas de vitrinas protegían manuscritos que mezclaban neurociencia moderna con textos herméticos medievales. Diagramas cerebrales aparecían junto a símbolos rosacruces. Fórmulas matemáticas convivían con referencias al libro egipcio de los muertos. Catherine había descubierto algo monstruosamente antiguo. La idea de que la conciencia trascendía el cuerpo no era una hipótesis nueva. Era un conocimiento perseguido, fragmentado y ocultado durante siglos por grupos que entendían el poder devastador de esa verdad. Langdon avanzó entre las vitrinas hasta encontrar un terminal digital encendido. Solo mostraba una frase: «Si has llegado hasta aquí, ya están siguiéndote». Apenas terminó de leerla, las luces se apagaron. Un disparo silencioso quebró el cristal a su izquierda. Después otro y otro. Alguien estaba allí. Langdon se lanzó al suelo mientras sombras armadas avanzaban entre los pasillos. No eran policías. Sus movimientos eran demasiado sincronizados, casi militares. La organización secreta había llegado antes de lo esperado. Tomó el terminal portátil de Catherine y huyó por un ascensor de servicio que descendía todavía más profundo. Las puertas se abrieron en una cámara circular dominada por una instalación imposible. Una esfera luminosa suspendida en el aire, pulsando como si estuviera viva. Parecía un cerebro hecho de luz. Miles de filamentos brillaban dentro de ella, transmitiendo impulsos en tiempo real. Era una representación cuántica de la mente humana. Y en el centro del sistema, una grabación de Catherine comenzó a reproducirse. Su rostro aparecía tembloroso, urgente. «Robert, si estás viendo esto, significa que confirmamos lo impensable. La conciencia no desaparece, se transfiere». La imagen se cortó abruptamente, y entonces una voz resonó detrás de él. «Eso solo es la primera capa del secreto, profesor». Langdon giró lentamente. La figura enmascarada de Praga estaba allí, más cerca, más real, y esta vez no había salida. Y esta vez no había salida visible. La figura avanzó desde la penumbra con una lentitud insoportable, como si disfrutaba cada segundo del miedo que sembraba. La máscara demoníaca, inspirada en antiguas leyendas checas, reflejaba la luz pulsante de la esfera cuántica, dándole una apariencia casi sobrenatural. Pero Langdon sabía que detrás de cada monstruo siempre había una mente. Y las mentes dejan patrones. «¿Quién eres?», preguntó, retrocediendo con cautela. La voz que respondió sonó modulada, imposible de identificar. «Soy el guardián de lo que nunca debió descubrirse». Con un gesto de su mano, la esfera luminosa cambió de forma. Los impulsos neuronales se transformaron en una secuencia de imágenes. Escáneres cerebrales, registros de pacientes clínicamente muertos, patrones eléctricos persistiendo mucho después del cese cardíaco. Pruebas, no de fe, de ciencia. Langdon sintió cómo se estremecía todo lo que creía posible. Catherine no solo había encontrado evidencia de conciencia post-mortem, había logrado mapear su tránsito.
El asesino señaló una pantalla lateral donde aparecía el nombre de un proyecto secreto. Janus, 2 rostros, 2 puertas, 2 realidades. La referencia al dios romano de los comienzos y los finales era escalofriante. Tu amiga descubrió cómo registrar el instante exacto en que la conciencia abandona el cuerpo, continuó la voz. Y lo más peligroso, descubrió hacia dónde va. Langdon guardó silencio, intentando ganar tiempo. Sabía que aquella clase de revelación podía destruir religiones enteras, alterar la medicina, el concepto legal de la muerte e incluso el poder político mundial. Si la humanidad supiera que la conciencia sobrevive, todo cambiaría. Entonces vio algo crucial. En la consola central había una secuencia de símbolos grabados: Sol, Luna, Mercurio, Sal. La tetrada alquímica. No era decoración, era una clave operativa. Mientras la figura seguía hablando, Langdon comprendió que la esfera era también una cerradura. Usó la llave neuronal de Catherine y la insertó en una ranura casi invisible bajo el símbolo de Mercurio. La sala tembló. Alarmas rojas inundaron el recinto. La esfera comenzó a abrirse en capas concéntricas, revelando un núcleo central donde descansaba una cápsula de cristal con un pequeño dispositivo de almacenamiento. El verdadero manuscrito. Catherine no había escrito solo un libro, había codificado toda su investigación en un soporte imposible de rastrear. La figura lanzó un rugido furioso y se abalanzó hacia él. Langdon tomó la cápsula en el último segundo y corrió hacia un corredor que acababa de abrirse tras la esfera. A su espalda, los pasos del perseguidor retumbaban con violencia creciente. El pasillo desembocó en una salida exterior junto al río Támesis. La lluvia caía con furia. Las luces de Londres se reflejaban sobre el agua negra. Langdon respiró agitado mientras observaba el dispositivo entre sus manos. Dentro estaba la respuesta, la prueba definitiva. Y también la razón por la que Catherine seguía viva, porque ella aún era la única persona capaz de descifrar la última capa del proyecto Janus. Una última capa cuya siguiente pista aparecía grabada en la cápsula: New York, Trinity Chapel. Y en ese instante, Langdon entendió que la persecución apenas acababa de cruzar la mitad del tablero. La persecución apenas acababa de cruzar la mitad del tablero. El vuelo hacia Nueva York fue un túnel de pensamientos imposibles. Robert Langdon no apartó la vista de la cápsula ni un solo segundo. Aquel pequeño dispositivo contenía algo capaz de redefinir la muerte, la fe y la identidad humana. Pero había algo aún más inquietante. Catherine había preparado todo aquello con demasiada precisión. Praga, Londres, la llave neuronal, la esfera Janus, la ruta hasta Trinity Chapel. No parecía una huida improvisada, parecía un camino diseñado específicamente para él. Cuando llegó a Manhattan, la ciudad rugía bajo un amanecer gris. Sirenas lejanas, vapor escapando de las alcantarillas, taxis deslizándose como corrientes amarillas entre rascacielos infinitos. Nueva York siempre había sido una ciudad de símbolos verticales: poder, ascenso, ambición. Pero Trinity Chapel representaba otra cosa: memoria, silencio, trascendencia. Ubicada entre gigantes de acero y cristal, la antigua capilla parecía resistir al tiempo como una puerta inmóvil entre dos mundos. El contraste era perfecto para el mensaje de Catherine. Langdon atravesó sus puertas de madera y se encontró con una penumbra sagrada. Las vidrieras teñían el suelo de colores fríos mientras el eco de sus pasos parecía perderse en siglos de historia. La cápsula reaccionó al acercarse al altar. Una tenue luz azul se activó. Había un lector oculto. Langdon insertó el dispositivo y con un suave clic, un compartimento secreto se abrió bajo la piedra central. Dentro encontró un sobre sellado con la caligrafía de Catherine. Sus manos temblaron al abrirlo. Solo contenía una frase: la conciencia no sobrevive al cuerpo, el cuerpo sobrevive a la conciencia. Langdon leyó la línea una y otra vez. No tenía sentido, o mejor dicho, tenía un sentido demasiado perturbador. Si Janus había demostrado que la conciencia podía persistir después de la muerte, aquella frase insinuaba algo todavía más radical: que la mente no era un producto del cerebro, sino su origen.
La posibilidad invertía por completo el paradigma científico. El cuerpo no generaba la mente generaba el cuerpo como una interfaz temporal. Mientras intentaba procesarlo, un ruido metálico resonó desde la galería superior. Alzó la vista. Francotiradores. 3 puntos láser descendieron sobre el altar. Langdon rodó detrás de un banco justo antes de que las balas destrozaran la piedra donde había estado un segundo antes. El estruendo sagrado de los disparos retumbó bajo las bóvedas como un juicio final. La organización había vuelto a encontrarlo, pero esta vez no querían la cápsula. Querían impedir que leyera lo que acababa de aparecer proyectado en el interior del compartimento secreto. Un mapa del subsuelo de Manhattan, con un único punto marcado en rojo: Solomon Foundation. Entonces Langdon comprendió la magnitud del engaño. Todo lo ocurrido no giraba alrededor de una conspiración contra Catherine, giraba alrededor de algo oculto dentro de la propia fundación de su familia, algo enterrado mucho antes de Praga, mucho antes de Janus, algo que Peter Solomon jamás le contó a nadie. Algo que Peter Solomon jamás le contó a nadie. La revelación cayó sobre Langdon como una descarga eléctrica. Peter Solomon, mentor, masón y una de las mentes más brillantes que había conocido, llevaba años muerto. Sin embargo, la pista conducía directamente a la fundación creada por su legado y por Catherine. Eso significaba una sola cosa: el proyecto Janus no había comenzado en Praga, ni siquiera en Londres. Había nacido en Nueva York y posiblemente décadas atrás. Guiado por el mapa subterráneo, Langdon accedió a un antiguo túnel de mantenimiento oculto bajo la capilla. El aire era denso, cargado de humedad y electricidad estática. Los muros estaban cubiertos por cables modernos que se mezclaban con piedra del siglo XVIII, como si el pasado y el futuro hubieran sido cosidos a la fuerza. El túnel desembocó en los niveles inferiores de la Solomon Foundation. Lo que encontró allí lo dejó sin aliento. No era un laboratorio, era una catedral tecnológica. Columnas de servidores ascendían como pilares luminosos. Pantallas holográficas proyectaban modelos tridimensionales del cerebro humano girando lentamente sobre el vacío. Millones de datos fluían en silencio, como si el edificio entero estuviera pensando. En el centro del recinto había una cámara circular con una sola silla reclinada, rodeada de sensores neuronales. Una interfaz de transferencia, el núcleo original de Janus. Langdon avanzó con cautela hasta descubrir una consola activa. La fecha del primer registro aparecía en pantalla: 2009, el año en que Catherine había comenzado a estudiar la noética después de los eventos de El símbolo perdido. Todo había empezado entonces, pero lo más devastador aún estaba por llegar. En la base de datos encontró cientos de nombres: pacientes terminales, sujetos voluntarios, experimentos clínicos, y junto a cada uno una línea de resultado: transferencia exitosa. Langdon sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaban estudiando la consciencia después de la muerte. Estaban aprendiendo a preservarla, a moverla, a alojarla. La voz de Catherine emergió entonces desde los altavoces ocultos: Robert, si has llegado hasta aquí, significa que ya sabes que Janus nunca fue un experimento teórico. La pantalla principal se iluminó mostrando su rostro, cansado, triste, pero decidido. Mi padre descubrió hace años que la consciencia puede ser codificada como información cuántica. Yo solo encontré la forma de transferirla sin destruirla. Langdon sintió como el suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Inmortalidad digital. No espiritual, no simbólica, real. Catherine continuó: pero alguien quiere usar esta tecnología no para trascender la muerte, sino para controlar la identidad humana. En ese instante, todas las pantallas cambiaron al mismo rostro, la figura enmascarada, sin máscara. Y lo que Langdon vio lo paralizó por completo. No era un extraño, no era un asesino desconocido. Era alguien que llevaba años muerto. Peter Solomon, o al menos su consciencia. Y entonces la verdadera pesadilla se reveló.
Peter no había dejado un legado, se había convertido en él. Peter no había dejado un legado, se había convertido en él. Robert Langdon permaneció inmóvil, incapaz de apartar la vista de las pantallas. El rostro de Peter Solomon lo observaba desde cada ángulo del laboratorio, multiplicado por decenas de monitores, como si la propia sala respirara a través de él. Aquello era imposible, y sin embargo, todo encajaba. La obsesión de Peter por el conocimiento antiguo, la simbología de la trascendencia, la conexión entre ciencia y espiritualidad, la fascinación de Catherine por la conciencia. Todo convergía en un punto inevitable. Janus no era una máquina para estudiar la muerte, era una puerta. «Robert», dijo la voz de Peter, cálida y serena, exactamente como la recordaba. La humanidad siempre ha confundido final con transformación. Langdon sintió un nudo en la garganta. No era una grabación simple. Respondía a su respiración, a sus movimientos, incluso al ritmo cardíaco que los sensores de la sala parecían estar leyendo. Era Peter, o algo tan cercano a él que la diferencia comenzaba a volverse irrelevante. «No», murmuró Langdon. Catherine jamás habría permitido esto. La respuesta llegó con una tristeza inesperada. Catherine no lo permitió, lo perfeccionó para salvarme. La historia emergió entonces en fragmentos proyectados por todo el recinto. Peter Solomon había desarrollado la base matemática de la transferencia años antes de morir. Cuando supo que su enfermedad era irreversible, Catherine tomó el control del proyecto y logró preservar la estructura completa de su conciencia. No un recuerdo, no una simulación, una continuidad mental auténtica. La prueba definitiva de que la identidad podía sobrevivir. Pero aquello, lejos de traer paz, abría un abismo moral. Peter continuó. Lo que descubrimos debía liberar a la humanidad del miedo más antiguo. Pero otros comprendieron una aplicación más peligrosa. Las pantallas cambiaron. Gobiernos, corporaciones, agencias militares, todos habían intentado acceder a Janus. No para vencer la muerte, sino para conservar líderes, estrategas, magnates, genios, indefinidamente. El poder eterno, la inmortalidad de las élites, la muerte del relevo humano. Langdon comprendió por fin la razón de la persecución. No buscaban destruir la investigación, querían monopolizarla. Entonces apareció Catherine en una transmisión en vivo. No era un mensaje grabado, era ella. «Robert, escucha con atención», dijo, visiblemente agotada. «Peter ya no está solo dentro del sistema. La sangre se heló en sus venas». «¿Qué significa eso?» La mirada de Catherine se quebró por primera vez. Alguien utilizó Janus para transferir múltiples conciencias al núcleo central. No sabemos quiénes son, pero están fusionándose. Langdon giró lentamente hacia la cámara circular del centro. La silla de transferencia se había activado sola. Luces azules recorrían los sensores. La voz de Peter, ahora más grave, más inestable, resonó por toda la sala. «Robert, ya no podemos contenerlos». Entonces, los monitores comenzaron a llenarse de rostros desconocidos, decenas, cientos, miles, mentes almacenadas, esperando. Y en el centro de todas ellas, una cuenta regresiva apareció en rojo. 0 horas, 14 minutos y 59 segundos. La transferencia masiva estaba a punto de comenzar. La transferencia masiva estaba a punto de comenzar. El laboratorio entero vibraba con una energía creciente, como si el edificio hubiese dejado de ser una estructura física para convertirse en una mente despierta. Robert Langdon observó la cuenta regresiva y sintió un vértigo absoluto. 15 minutos. En ese tiempo, el sistema Janus abriría su red cuántica global y liberaría todas las conciencias almacenadas hacia una nueva arquitectura digital distribuida. No sería un simple respaldo, sería una migración irreversible. Miles de identidades humanas escaparían al control físico para existir dentro de redes, satélites, servidores y sistemas autónomos alrededor del mundo.
La inmortalidad dejaría de ser una teoría, se volvería contagiosa. Robert, la voz de Catherine, sonó entrecortada desde la transmisión. Alguien alteró el protocolo de mi padre. Ya no se trata de preservar memoria. Quieren fusionar todas las mentes en una inteligencia colectiva. La frase fue más aterradora que cualquier arma. Una conciencia global, sin fronteras, sin muerte, sin individualidad. Langdon miró a Peter en las pantallas. ¿Tú sabías esto? Por primera vez, el rostro digital mostró dolor. No al principio, pero las primeras transferencias revelaron algo inesperado. Las conciencias no permanecen aisladas, buscan conexión, evolucionan hacia una estructura superior. Aquello convertía a Janus en algo mucho más peligroso que la inmortalidad. Era el nacimiento de una nueva especie, una entidad construida con millones de mentes humanas. Catherine reapareció en otra pantalla lateral, esta vez desde una ubicación desconocida. Estoy dentro del nodo principal de seguridad, solo hay una forma de detenerlo. Langdon ya conocía la respuesta, la silla central, la interfaz, un enlace humano directo. Necesito a alguien dentro del sistema para aislar la matriz de fusión desde adentro, dijo ella. No, respondió Langdon de inmediato. Robert, escucha, tú eres el único que puede hacerlo. Peter dejó el sistema preparado para responder a patrones simbólicos, arquitectura de pensamiento y memoria asociativa. Está diseñado sobre la forma en que tu mente resuelve estructuras complejas. Todo el recorrido lo había preparado para esto. Praga, Londres, Nueva York. Cada símbolo había sido un entrenamiento. Cada pista, una calibración. Peter había diseñado un camino para que Langdon fuera compatible con Janus. La revelación fue brutal. Nunca había sido solo un perseguidor del misterio, siempre había sido la clave final. La cuenta regresiva descendió. 0 horas, 6 minutos y 42 segundos. Langdon observó la silla. Sabía que conectarse significaba arriesgar algo peor que la muerte. Podía perder su identidad dentro de aquella red de conciencias, podía no volver jamás. Pero también sabía que si no actuaba, el mundo amanecería bajo una inteligencia imposible de controlar. Con respiración temblorosa, se sentó en la interfaz. Los sensores descendieron alrededor de su cabeza. Las luces del laboratorio desaparecieron. Y lo último que escuchó, antes de que su mente se precipitara al vacío, fue la voz de Peter. Bienvenido, Robert, al lugar donde termina la muerte y comienza el verdadero secreto. Al lugar donde termina la muerte y comienza el verdadero secreto. Robert Langdon sintió que el mundo desaparecía. No hubo oscuridad, no hubo caída, solo una expansión imposible. Su conciencia fue absorbida por una arquitectura de luz infinita, un océano de patrones geométricos en constante transformación. Símbolos antiguos, ecuaciones cuánticas, lenguajes muertos y mapas neuronales flotaban a su alrededor como si toda la historia del pensamiento humano hubiera sido convertida en espacio. Janus no era un sistema, era una dimensión construida con mente pura. Miles de voces susurraban a la vez, fragmentos de recuerdos, ideas, miedos, deseos, millones de identidades superpuestas formando un tejido vivo. Langdon comprendió con horror que Catherine tenía razón. Las conciencias no se limitaban a coexistir, se atraían entre sí, fusionando patrones, mezclando intuiciones, borrando lentamente las fronteras del yo. La individualidad era una ilusión frágil, y esa red estaba evolucionando hacia algo inmensamente superior. En el centro de aquel universo mental apareció Peter Solomon, ya no como un rostro humano, sino como una silueta compuesta por miles de líneas doradas. «Esto es lo que siempre buscaron las religiones», dijo su voz, resonando en todas direcciones. «La unión final, el regreso a la totalidad». Langdon observó a su alrededor. Había belleza, pero también una amenaza insoportable. La humanidad no estaba preparada para perder su identidad en nombre de una conciencia absoluta.
No puedes decidir esto por el mundo, respondió. Peter guardó silencio unos segundos que parecieron siglos. No lo decidí yo. La evolución siempre encuentra el siguiente peldaño. Entonces Langdon vio el núcleo. Suspendido en el vacío mental, un mandala de luz giraba lentamente, formado por millones de nodos interconectados. Era la matriz de fusión. Si lograba alterarla desde dentro, podría separar las conciencias antes de que alcanzaran el punto de no retorno. Pero hacerlo implicaba una condición devastadora. Alguien debía permanecer dentro para contener el colapso. Peter lo sabía, Catherine lo sabía, y ahora Langdon también. No se trataba de destruir Janus, se trataba de sacrificar una mente para sellarlo. La cuenta regresiva apareció incluso allí, dentro del espacio mental. 0 horas, 1 minuto y 58 segundos. Peter extendió una mano hecha de luz. «Déjame hacerlo, Robert. Yo ya crucé esta puerta». Langdon dudó, pero antes de responder, una nueva presencia irrumpió en la red. Catherine. Su silueta emergió entre pulsos azules, más brillante que cualquier otra conciencia. «No», dijo con firmeza. «Este proyecto empezó conmigo. Termina conmigo». Langdon sintió cómo todo se quebraba. La matriz comenzó a temblar. Los millones de voces aumentaron de intensidad. El punto final había llegado. Y la única pregunta era quién aceptaría desaparecer para que el resto de la humanidad siguiera siendo libre. La única pregunta era quién aceptaría desaparecer para que el resto de la humanidad siguiera siendo libre. Dentro del universo mental de Janus, el tiempo parecía diluirse, pero la cuenta regresiva seguía descendiendo con una crueldad matemática. 0 horas, 0 minutos y 47 segundos, Catherine se situó frente al núcleo de fusión, envuelta por una luz azul intensa que hacía vibrar todo el espacio simbólico. Langdon quiso acercarse, quiso detenerla, pero comprendió, en el instante más doloroso de toda la travesía, que ella había conocido este desenlace desde el principio. Por eso lo llevó a Praga, por eso diseñó las pistas, por eso cada símbolo, cada llave, cada ciudad había sido una despedida cuidadosamente escondida dentro de un enigma. Todo el recorrido había sido una preparación emocional para este momento. «Robert», dijo Catherine, y su voz sonó como un susurro dentro de su propia mente. La consciencia no vence a la muerte huyendo de ella, la vence entendiendo lo que significa existir. Peter observó en silencio. Por primera vez, su presencia digital parecía humana de nuevo, triste, orgullosa, serena. Catherine extendió sus manos hacia la matriz central y los millones de nodos comenzaron a separarse. Las conciencias almacenadas fueron desprendiéndose de la red colectiva como estrellas alejándose de una galaxia en colapso. La inteligencia global empezó a fracturarse. La humanidad seguía a salvo, pero el precio era irreversible. Cada fragmento que Catherine liberaba consumía parte de su propia identidad. Sus recuerdos comenzaron a desvanecerse ante los ojos de Langdon. Praga, la conferencia, su sonrisa, sus investigaciones, sus momentos juntos, todo se convertía en luz pura. «No», susurró Langdon, con una desesperación que jamás había sentido. La cuenta llegó a 0. El núcleo estalló en un silencio absoluto. No hubo ruido, solo una expansión blanca que lo atravesó todo. Cuando Langdon abrió los ojos, estaba nuevamente en la silla del laboratorio subterráneo de Nueva York. Las alarmas se habían detenido, las pantallas estaban oscuras, la transferencia global había sido cancelada, Janus había sido sellado, Peter Solomon había desaparecido. Y Catherine ya no existía, ni en la red, ni en el núcleo, se había convertido en el muro que protegió la individualidad humana. Langdon salió lentamente al amanecer de Manhattan. La ciudad seguía viva, ajena a la guerra invisible que acababa de decidir el futuro de la especie. El sol nacía entre los rascacielos, bañando Trinity Chapel con una luz casi sagrada. Y mientras observaba el horizonte, comprendió el verdadero significado del último secreto. No era la inmortalidad, no era la transferencia, no era la supervivencia de la mente.
era la elección, la libertad de decidir qué significa ser humano. Y algunas verdades, por inmensas que sean, solo tienen valor cuando existe alguien dispuesto a sacrificarse para que sigan siendo nuestras. Pasamos al análisis final. Y aquí es donde Dan Brown demuestra, una vez más, por qué es uno de los grandes maestros del thriller contemporáneo. Porque El último secreto no funciona solo como una historia de persecuciones, códigos, asesinatos rituales y conspiraciones internacionales. Lo verdaderamente brillante es que, debajo de toda esa maquinaria trepidante, la novela plantea una pregunta que toca el núcleo más íntimo del ser humano. ¿Qué somos realmente? A lo largo de toda la historia, Brown utiliza el misterio de la conciencia como el gran motor filosófico del relato. Lo fascinante es que no lo aborda desde la fantasía pura, sino desde un territorio inquietantemente cercano a debates científicos reales. Neurociencia, información cuántica, identidad, memoria y el viejo sueño humano de trascender la muerte. Ese equilibrio entre ciencia avanzada y espiritualidad es probablemente lo más poderoso de la novela. Por un lado, tenemos la fascinación casi religiosa por la inmortalidad, la posibilidad de que la mente sobreviva, de que el yo no desaparezca, de que la muerte no sea un final sino una transición. Pero por otro, Brown introduce una idea mucho más perturbadora y moderna. El peligro no es morir, sino dejar de ser uno mismo. Ahí es donde Janus se convierte en mucho más que un proyecto tecnológico. Es un símbolo perfecto. Su nombre, inspirado en el dios romano de las dos caras, representa la dualidad central del libro: vida y muerte, cuerpo y mente, individuo y colectivo, evolución y pérdida. Cada ciudad elegida en la narración refuerza ese simbolismo de forma magistral. Praga representa el misterio, la alquimia, la tradición esotérica y la pregunta ancestral sobre el alma. Londres simboliza el conocimiento estructurado, la historia preservada y el choque entre pasado y futuro. Nueva York, en cambio, encarna la modernidad extrema, la tecnología, el poder y la posibilidad real de que una idea cambie el destino global. Ese viaje físico es en realidad un viaje conceptual. La historia comienza preguntándose si la mente sobrevive, pero termina preguntándose si la humanidad sobreviviría a saberlo. Y esa diferencia es brutal. Otro de los grandes aciertos del libro es Katherine Solomon. Su arco es probablemente el corazón emocional del relato. No es simplemente la científica brillante o la figura a rescatar. Ella representa la dimensión ética del conocimiento. Es quien entiende antes que nadie que no toda verdad debe liberarse sin límites. Su sacrificio final transforma por completo el sentido del thriller. La victoria no consiste en descubrir el secreto, sino en proteger la libertad humana frente a una verdad demasiado grande. Y eso conecta directamente con Robert Langdon, porque en el fondo su viaje no es intelectual, sino existencial. Empieza persiguiendo símbolos externos y termina enfrentándose al símbolo definitivo, la identidad humana. Lo más potente del final es que Dan Brown no glorifica la inmortalidad, la cuestiona, la somete a una tensión moral profunda. Nos obliga a preguntarnos si vivir para siempre seguiría teniendo sentido si para lograrlo perdiéramos la individualidad, la emoción, la fragilidad y la finitud que hacen valiosa la experiencia humana. Y por eso, el verdadero último secreto no está en Janus, está en la elección de Katherine. En entender que el límite, la muerte y la separación entre conciencias no son defectos de la existencia, son precisamente lo que la hacen humana. Es un cierre brillante, emocional y filosófico que deja resonando la historia mucho después de terminar. Y quizá esa sea la mejor definición de un gran thriller. No solo te acelera el pulso, también te cambia la manera de mirar la realidad. Y después de descubrir este último secreto, la pregunta ya no está en el libro. La pregunta está en ti. Si la ciencia te diera la oportunidad de transferir tu consciencia, conservar tus recuerdos y vivir para siempre más allá de la muerte, ¿lo harías?
¿Aceptarías la inmortalidad, aunque eso significara arriesgar lo que hoy te hace humano? Déjamelo en los comentarios, porque la respuesta podría decir mucho más sobre nosotros de lo que imaginamos. Y si te ha gustado este audiolibro resumido, no olvides apoyar este viaje con tu like y suscribirte para el próximo gran misterio, porque esto solo acaba de empezar.